Hola a todos, este es un 4 a la N más político que los 4 a la N anteriores. Nos acompaña Jorge Nieto. Jorge ha sido ministro del Ambiente y ministro de Defensa cuando yo fui gobernador ministro de Cultura y ministro de Defensa cuando yo fui gobernador en Ica. Daniel Olivares, que fue congresista también de la República, y Richard Arce, también congresista por Apurímac. Entonces, los cuatro hemos pasado por la experiencia del servicio público, ¿no? Ya sea en el Congreso de la República o en el gobierno regional, en mi caso, o en el Ministerio de Cultura y Ministerio de Defensa, en el caso de Jorge Nieto. Y bueno, queremos transmitir una imagen de confianza, de diálogo y de tolerancia. Yo creo que son tres elementos muy ausentes en la política de hoy en nuestro país, y me da mucho gusto poder conversar con confianza y tolerarnos y respetarnos sin tener que insultarnos ni por supuesto agredirnos como vemos todos los días entre muchos otros políticos. Así que, primer tema, cómo se dialoga, cómo se tolera, cómo se genera confianza desde la política. Esto es un diálogo, pero empecemos por Jorge. ¿Qué opinas tú a este respecto? Y vale, por supuesto, interrumpir y intervenir cuando crean conveniente. Yo he estado pensando, a partir del título que se le puso al programa, de cómo se entraba este tema, ¿no? Y yo veo dos dimensiones, una dimensión social y una política. La dimensión social tiene que ver con aquellas trabas que tenemos en la sociedad para conversar entre nosotros. ¿Qué cosas dificultan el diálogo en el país? Si uno mira al siglo XIX, uno ve un siglo de guerras internas, que acaban con la Gran Guerra, que es aquella con Chile. Y si uno ve el siglo XX, uno ve 30, 40 años de persecución del APRA, la parte final, la época del terror, y se acabó el siglo XX. Y si vemos el siglo XXI, seguimos con la misma dificultad. ¿Qué es lo que tenemos en la sociedad que nos impide, digamos, tener una conversación fluida? Yo creo que hay tres factores principales, en mi opinión. El primero, la discriminación y el prejuicio étnico. No reconocemos al otro como igual. Entonces, si no lo reconozco como igual, ¿por qué voy a hablar con él? Recordemos que vivimos en un país en el cual en la época de la colonia se discutió si los indios tenían alma, es decir, si eran seres humanos. Por tanto, yo creo que ese hecho no es que pasó allá, pervive todavía en muchas mentalidades que impiden ese diálogo. El segundo es la profunda desigualdad que tenemos en el país. Es decir, entre alguien que tiene mucho, y alguien que tiene casi nada, pues, ¿qué diálogo puede haber? Como decía, no recuerdo si era Rousseau, la democracia tiene que ser un lugar en el cual no hayan personas tan ricas como para poder comprar a otras y no hayan personas tan pobres como para venderse. Entonces yo creo que ahí en la desigualdad tenemos una gran dificultad. Y finalmente la mentira, que tiene que ver con la corrupción. Es difícil que tú dialogues con alguien que sabe que te miente, salvo que te afilies al bolero aquel de miénteme más que me hace tu maldad feliz, pero si no es el caso, tenemos ahí un problema serio como sociedad para producir un diálogo. Otra cosa es el diálogo de los políticos. Ahí hay otras determinaciones y quizás más adelante podamos darle vueltas al asunto, pero creo que hay temas de fondo que nos impiden realmente producir una conversación nacional, franca, auténtica y con previsibilidad de resultados para todos, ¿no? Sí, tenemos un nivel altísimo de desconfianza, ¿no? O sea, todos los números, los latinobarómetros siempre nos ponen en la cola o al principio, dependiendo de dónde quieras empezar, de los países más desconfiados en la región. No hay confianza entre la otra persona, siempre pensamos que nos quiere hacer algo, ¿no? Hasta un ejemplo es en el tráfico, ¿no? En el transporte. Si yo no meto el carro, el otro me lo va a meter, ¿no? Esa sensación creo que se repite en un montón de espacios. Es como estuviéramos preparándonos para que alguien nos vaya a hacer algo malo, lo cual es desgastante. Sentir que todo el tiempo alguien te va a querer hacer una trampa o algo así, es muy desgastante como sociedad. Y creo que hemos caído en un círculo vicioso
¿no? Donde no sabemos cómo salir de esa desconfianza, y eso se suman, y de acuerdo con lo que ha estado mencionando Jorge sobre la discriminación y no sentirnos iguales. Es difícil para un ciudadano peruano sentir que los problemas del otro le afectan cuando se vive en mundos tan separados, donde el colegio al que va el hijo de uno es muy distinto, es abismalmente distinto al colegio que va el otro, o el servicio de salud que va uno, o donde la seguridad, la salud y la educación se han privatizado para los que han podido, ¿no? Entonces son servicios muy distintos y donde hay dificultad de sentirnos partes de un todo, ¿no? Ahí hay un problema gravísimo transversal, y hay un elemento adicional que creo que se aplica a espacios como este, que es, y ya entrando a lo de los políticos, ¿por qué se dificulta la conversación entre personajes que comparten algunas cosas, ¿no? Si no compartes todo, ya te vuelves enemigo del otro. Y ahí yo encuentro un fenómeno que me parece muy curioso, que es que muchas veces queremos descalificar al destruir al que es parecido a nosotros, como si para poder existir. Es como si el que es muy similar, ¿no? Con algunas modificaciones pequeñas, pero muy similar a mí, me estuviera opacando. Entonces lo tengo que destruir para yo existir. Y ahí es donde empiezan esas peleas tuiteras donde uno es más digno que el otro y el otro es más puro de la ideología que sea que el otro. Y si algo no crees, ¿no? Si eres de derecha pero eres liberal, no, entonces eres enemigo. Y si eres de izquierda pero no crees exactamente en el cambio de constitución, entonces eres el enemigo. Entonces encuentras esos matices donde te destruyo, porque no eres exacto o a mí, o porque eres muy parecido y no me vas a dejar existir a mí. Es muy, muy loco. Sí. Richard, Apurímac está en el ojo de la tormenta, y precisamente el diálogo, la confianza, la tolerancia están ausentes. ¿Cómo ves tú el tema que estamos tocando en esta ronda? Yo siento que es muy importante el diálogo en la diferencia, ¿no? Porque podría ser muy sencillo dialogar con personas afines, con las que tú compartes tu propia visión, tal vez tienes las mismas expectativas, pero hay que entender que somos parte de una sociedad, y es el Perú. Ese Perú que todavía tenemos deudas pendientes desde en este aniversario del Bicentenario, tenemos la obligación nosotros de tratar de buscar esos puntos de consenso que nos ayude a construir la nación que está aún pendiente, ¿no? Esa identidad que tal vez en el fútbol lo sentimos en 90 minutos, y lo hemos visto el lunes pasado, con dolor por supuesto, ¿no? Pero he sentido un patriotismo extremo, todo el mundo concentrado y uniendo esfuerzos para que pueda ganar la selección peruana. Pero te imaginas si en un momento en nuestra sociedad reflexionaríamos y podríamos trasladar ese patriotismo futbolero a la realidad de los problemas, sería otra la sociedad. Pero evidentemente esto pasa por generar espacios de diálogo en la diferencia, en la discrepancia. Y es muy importante para lograr esos diálogos en la diferencia, la tolerancia. Yo tengo que aprender a respetar la opinión del otro, tengo que aprender a respetar la posición del otro y tratar de comprender, evidentemente sin ninguna imposición, ¿no? Porque también de la otra parte uno espera lo mismo, ¿no? Pero es básico y elemental poder ser tolerantes y buscar esos consensos que tanto necesita el país, ¿no? Yo creo que toda generalización siempre es injusta, eso es un principio universalmente aceptado, porque puedo dar fe, ¿no?, del diálogo que tuve yo con Huancavelica, siendo gobernador de Ica, muy fructífero. Y por supuesto eran comitivas, ¿no? No eran dos personas que dialogaban, éramos comitivas de Ica y de Huancavelica, y a nosotros nos enseñó mucho Clodoaldo Álvarez, gobernador de Huancavelica en ese entonces, y él puso las pautas, ¿no? Hay una rivalidad de 100 años por el agua entre Ica y Huancavelica, pero vamos a respetarnos. Nadie es más y nadie es menos, somos iguales. Pero simplemente lo planteó, ¿no? Tenemos que dialogar en respeto, ¿no? Nos vamos a respetar y, por supuesto, la pauta básica, tenemos que beneficiarnos ambos, Ica y Huancavelica. Y la verdad que el diálogo fluyó, ¿no? Y peor aún, como frustración, debo decir que mi sucesor,
que dicho sea de paso es un ayacuchano, ¿no?, que gobierna Ica, Javier Gallegos. Él rompió nuevamente el diálogo con Huancavelica. Entonces, es una cosa de personas, de individuos, ¿no? Y completamente de acuerdo contigo, Jorge, que no se puede, hay condiciones en las que no debe haber diálogo, que es cuando hay mentira, cuando hay mentira. Yo creo que cuando hay desigualdad se puede dialogar y por supuesto hay que tratar de acercar esa desigualdad, pero cuando hay mentira esa sí es infranqueable, ¿no? Yo creo que eso es lo que está pasando, digamos, con este gobierno, ¿no? Yo era gobernador cuando el presidente Castillo era dirigente sindical y cuando lo vi simular la agresión policial tirándose al suelo, yo dije, no, este personaje no dialoga, ¿no? Entonces, yo sí diría que se puede dialogar siendo desiguales, incluso en medio de condiciones injustas, en tanto las partes convengan en eliminar esas injusticias, esas diferencias, ¿no? En tanto convengan. Bueno. En tanto coloquen el tema de la desigualdad como un motivo de la conversación. Claro. Pero digamos... Hay que ponerlo, pues. No, por supuesto. Pero digamos, partimos de base de un escenario en el cual hay distancias, pues. Yo te contaba, creo, la vez pasada, antes de una reunión, que por razones de las tareas escolares de mi hijo, que tiene, en ese momento tenía 16, estaba haciendo su quinto de secundaria ya que terminando, y le ponen un trabajo sobre la guerra con Chile. Y me dice, ayúdame. Entonces me da un libro que yo había leído cuando salió en el 74, de Heraclio Bonilla, sobre la guerra con Chile. Y esta vez, a diferencia de la lectura de entonces, me fijé en otras cosas. Y cuando uno mira ese libro, escrito en el 74, 1974, sobre la guerra con Chile, siglo XIX, y mira el momento actual, uno percibe los mismos rencores, las mismas distancias, las mismas egoísmos, las mismas incapacidades de escuchar. La historia realmente es complicada. Creo sí que los liderazgos tienen un rol fundamental. Si admiramos a Mandela, ¿por qué es? Claro. Porque él pudo dar el salto, pese a todas las condiciones, para construir una democracia civilizada en Sudáfrica. No se hizo presa del rencor, lo corrigió, lo transformó en un sentimiento productivo y logró finalmente construir con sus carceleros una democracia multirracial, lo cual es formidable, ¿no? Sí. Incluso en la diferencia, y de acuerdo con eso, Jorge, teniendo en la mesa, siendo conscientes de la diferencia que hay un camino para poder construir una mínima confianza para poder discutir algo que nos lleve a un puerto más positivo. Pero para eso, digamos, las premisas son bien sencillas. Es lo que decías hace un rato. Nadie es más ni menos que nadie. Esa es una de las frases que más me ha repetido mi madre de chico. Tú no eres ni más ni menos que nadie. Clodoaldo Álvarez de Huancavelica. Ya, temas como ese o premisas como esa, a mí, por ejemplo, cuando he trabajado con organizaciones en distintos lugares del país, ahora pesqueras por mi rol en Oceana, antes como congresista, en fin, en distintos lugares, esos son los acuerdos mínimos que te permiten tener una conversación fructífera para llegar a un lugar. Acá nadie es menos que nadie, acá somos conscientes de que estas son las diferencias, no las vamos a poner ¿no?, en agua tibia, no, aquí este es el problema, este es el privilegio que tiene la otra parte, las reglas claras. Y nadie por encima del otro. Así es. Para poder al menos construir mínimos temporales, lazos de confianza que te permitan llevar a una conversación fructífera entre partes desiguales. Pero ahí hay que sumarle la confianza, ¿no? Es clave. O sea, cómo tú construyes confianza para que se pueda desarrollar ese diálogo. Y eso no se hace de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Y si empezamos a rememorar, evidentemente la confianza se basa sobre un pacto y un diálogo de caballeros, ¿no? Como antes, como lo decía, yo también escuchaba a mi padre hablar permanentemente y decía, yo te estoy dando mi palabra y eso vale más que un papel firmado, cualquier otro tipo de tratos. Y eso sucede con las comunidades campesinas que están en conflicto social. Mañana, en esta semana nuevamente va a haber otro bloqueo en la carretera, en el corredor minero. Y el presidente decía que hemos solucionado el problema 30 días, no pasó ni 2 semanas y nuevamente se va a paralizar el proyecto minero Las Bambas. Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Ahí hay una crisis de confianza, pues. ¿Qué sucede? Gobiernos ausentes, los dejan durante muchos años en la negociación cuando deberían acompañar. Ustedes entenderán
Las empresas mineras tienen todo el pool de asesores, abogados, psicólogos sociales, antropólogos, y van a dialogar con una comunidad campesina, que a lo más por ahí tendrá tal vez algún acompañante, y en ese diálogo, por más buena voluntad, es diametral. Entonces, ¿dónde está el Estado para poder haber acompañado en ese proceso para que la relación de alguna manera sea equitativa? Lo que hablábamos del tema de las desigualdades, o sea, no se puede dialogar en desigualdad. Entonces, si entendemos esa magnitud de la responsabilidad que se tiene como Estado y la confianza que se debe entregar, evidentemente ahí está el origen de estos problemas. Y finalmente, mientras tengamos un Estado, y me refiero a los gobiernos de turno cuando digo Estado, que no entiende esta problemática, y súmale el componente intercultural que también es clave, porque eso es determinante. O sea, una mesa de diálogo, gestos podrían tener mucho más preponderancia que una palabra. El hecho de ver al premier Torres llegar a la reunión tarde, más de 2 horas tarde, hablar 20 minutos, 30 minutos y después decir que tiene una reunión en el Valle Sagrado, fatal. Es la peor ofensa que les puedes hacer, porque le han estado esperando y después él prácticamente está huyendo de la responsabilidad y le dice, ellos son más importantes que ustedes. Entonces, en una situación de conflictividad donde está caliente la problemática, imagínate la irresponsabilidad del principal representante y vocero del gobierno. Entonces, ahí, o sea, pienso que es clave construir confianza, y eso no se hace de la noche a la mañana. Con gestos claros, ¿no? Gestos, compromisos, las actas, hay consejos de ministros descentralizados y nos damos con la sorpresa que recién están preocupándose de hacer actas. ¿Y por qué tiene que haber actas? Porque los acuerdos, pues, para saber que no es una actividad de proselitismo político. Pero además, Richard, la práctica de los gobiernos con las comunidades en las negociaciones, tanto en la sierra como en la Amazonía, es llegar a una circunstancia que no entienden bien y luego se firman acuerdos que se olvidan en cuanto se han firmado. Porque todos saben que los acuerdos esos, todos los que van de parte de los gobiernos, saben que esos acuerdos no se van a cumplir. Lo saben perfectamente, pero hay que firmarlos ¿para qué? Para restablecer un poco el orden y la paz social. Pero esa suma de acuerdos reiterados que no se cumplen generan pues un enorme muro de desconfianza que hay que resolver. Eso de las actas a mí siempre me llamó la atención cuando estuve en el Ejecutivo apoyando desde las comunicaciones y veía, y he estado en varias reuniones donde habían ministros, ministras de Estado, y tenían el acta que firmaron en tal ocasión, ¿no? Y estaban todos los sectores encargados de que se cumplan los temas acordados. Y igual no podían, porque siempre había una traba más. No puedo entender la inoperancia que tenemos de aparato y que ni siquiera con buena voluntad se cumplan actas firmadas, y ahí ¿qué confianza vas a tener? No sirve de nada esos papeles. Imagínate la posición de un comunero cuando no entiende ni siquiera este trámite burocrático. Si yo sentado no entendía, yo estaba sentado y imagínate el comunero que está esperanzado. Total. Porque estuvo esperando, porque la gente dice, pero ¿por qué toma la carretera? Porque es la única forma de hacerse visible. Si él no toma la carretera, va a venir acá a la PCM y va a estar horas tocando la puerta para que le atienda un funcionario ni siquiera de mando medio, el último de la fila que no tiene ninguna capacidad de decisión. Y regresa frustrado porque venir acá hasta Lima, esa es la otra realidad, son 20 horas de viaje. Y tienes que dar explicaciones cuando llegues. Y después cuando llegues tienes que rendir cuenta. O sea, si se dan cuenta, estamos repitiendo lo que tanto criticábamos en nuestra historia republicana, ¿no? Ese excesivo centralismo, pero sobre todo yo siento hasta una especie de desprecio, ¿no? Con los problemas reales que existen en el país. Y lo lamentable es que hablando de diferencias y de injusticias, el Estado es el llamado a cortar esas diferencias y esas injusticias. ¿Cómo? Dando una buena educación. Si el Estado diese una buena educación, elimina de un plumazo la diferencia educativa que hay entre los colegios privados de excelencia y los colegios públicos. Si el Estado fuese capaz de brindar un servicio de salud pública y tiene los recursos para ello, elimina también la diferencia y la injusticia de las colas de amanecida que pasan millones de peruanos pobres, ¿no? Entonces, en la segunda ronda, porque vamos a entrar a un corte, yo quiero hablar de cómo, reconociendo que el Estado fracasó, yo creo que el Estado peruano fracasó, ya no me digan más,
Fracasaron las municipalidades en dotar de agua potable a la población y limpieza pública. Fracasaron los gobiernos regionales en salud y educación y fracasó el gobierno central. ¿Cómo resolver este despelote? Es lo que sigue a continuación. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. La pizza perfecta, mozzarella, tomatitos. No hay que viajar a Italia para disfrutarla. La puedes cocinar en casa como Andrea y familia en menos tiempo con una receta súper práctica que no necesita horno, con la calidad de Royal Prestige. Más posibilidades, más corazones contentos. Decía que el Estado es muy importante porque el Estado podría reducir drásticamente muchas diferencias y muchas injusticias que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, decíamos, la diferencia en materia educativa que tienen algunos niños pobres versus hijos de familias pudientes. El Estado podría igualar muy rápidamente elevando el nivel de la educación pública, pero no lo hace. Lo mismo pasa en salud. Las clínicas particulares, uno es atendido con su seguro y realmente es una atención de primera. Sin embargo, como constaté yo en Huancavelica, los pobres pacientes que venían desde la sierra haciendo colas de amanecida eran pésimamente tratados en el Hospital Regional de Ica. Y bueno, lo corregimos. Y yo sí creo que en Ica se eliminaron muchas injusticias, mejorando los servicios del Estado. Entonces, reconociendo que el Estado falló, repito, local, regional y nacional, ¿qué queda? Pero el Estado, Fernando, no es el aparato que vemos. El Estado, en primer lugar, es una relación social. Sí. La relación social entre todos los grupos que componen una sociedad. Nuestro sistema público de educación, hasta los años 60, era muy bueno. Ha sido un gran papel. Claro. Y de hecho, para las tareas que los especialistas llaman de la cobertura educativa, hemos llegado a 94-95% de cobertura educativa. ¿Cómo volver a ese estándar? ¿Y qué pasó con esa calidad educativa que teníamos en nuestra educación pública en los 60s, 70s incluso? Que progresivamente fuimos recortando presupuestos. La crisis de la deuda, la manera en la que manejamos, hubo un proceso progresivo de retiro de recursos para invertir en la educación pública. Si uno mira las cifras de lo que se invertía por alumno, no en cifras globales, porque ahí parece que es mucho, pero por alumno en los 60 y por alumno hoy día, todavía estamos por debajo del nivel de inversión de los 60. No he hecho el cálculo, pero ¿tú crees que es cosa de presupuesto? No solo de presupuesto, pero el presupuesto indica un orden de prioridades. Si la tarea no está inscrita en el presupuesto, no existe. Punto, no existe. Entonces, ahí, en esa relación social, es donde tenemos que hurgar para ver por qué no tenemos los recursos para esto, por qué no le damos importancia a esto otro. Entonces, teniendo recursos, porque SUNAT nunca recaudó tanto como ahora comparado con los 60s y los 70s. Bueno, ahí ya también tiene que ver con el hecho de que muchas veces se generan situaciones en las cuales preferimos ir arrinconando la actividad de la educación pública, de la salud pública, para generar espacio para el negocio privado. Pues ocurre. Corrupción, ¿no es cierto? En gran medida, claro. ¿No es cierto? Porque tenemos muchas veces, lo digo siempre, un Estado capturado. Mira, hoy día tenemos un problema. Estamos pescando en el mar peruano una enorme cantidad de juveniles, estamos depredando el mar. ¿Ya? Y al mismo tiempo han habido comportamientos de ciertas empresas que han sido sancionadas por la autoridad, una cantidad de millones de soles de sanción por multas. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Perdonar todo. El actual ministro no se mete en el tema de la pesca de juveniles y ha condonado a quienes han dañado el ambiente marino,
han condonado. Claro. Ese es el Estado, una relación social, no solamente el aparato. ¿Cómo se arregla ese desmadre? Mira, dos cosas para tirar a la mesa. Una, tenemos que modificar nuestra ley de contrataciones del Estado. O sea, se dice que no solo las leyes sirven, que las leyes no cambian las realidades, a veces sí. Y la ley de contrataciones del Estado es un desastre. Para comprar lapiceros es un vía crucis. Para contratar lo que sea que tengas que contratar, tienes que ir a procesos que son poco transparentes, que están con una serie de candados que se pusieron en los 90 porque hubieron problemas de corrupción graves, pero candados que se dejaron ahí oxidados y que no permiten que tú puedas hacer buenas contrataciones del Estado, que tiene esa Contraloría con la que, ¿no?, persiguiendo a funcionarios que tratan de destrabar procesos. Hay unos temas ahí complicados en las contrataciones. Y lo segundo, para mí central, es la continuidad. La continuidad en el sector público. La ley Servir se la han saltado una gran cantidad de instituciones, que es la ley de Servir, para que quienes no están familiarizados con eso, el cuerpo de gerentes públicos que se preparan en el Estado, que se envían a lugares, y creo que utilizaron ese servicio del Estado ustedes en ICA y que le fue muy bien. Sí. Ya, un montón de instituciones del Estado se van saltando la obligación de utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa cosas como lo que pasa en el Ministerio de la Producción, donde tienes funcionarios que van dando vuelta como carrusel, repartiéndose algunos partidos para poder hacer, pues, mantenerse en el poder, y donde tienes condonaciones del 90% de las deudas, donde tienes fiscalizadores que están mandando a regiones para que no salgan a fiscalizar a los que incumplen las leyes de pesca en el mar, y así en todos los sectores. En transporte pasa lo mismo. Entonces, si no tienes funcionarios que sepan que se van a quedar y que pueden hacer un trabajo de mediano plazo al menos, porque te van a cambiar como si fueras un fusible, es imposible. Claro. Pero, Richard, tú has sido congresista, así como Daniel. ¿Por qué no se puede imponer la ley Servir? A todos, nada que sea voluntario. Todos los hospitales regionales de Apurímac tienen que contratar gerentes públicos de Servir, como lo hicimos nosotros voluntariamente. Y repito, nos fue muy bien. Mi sucesor lo destituyó al día 1 de su gestión. Pero ¿por qué los peruanos no somos capaces de imponer una ley que es tan sensata, tan lógica, tan meritocrática, tan profesionalista, digamos? En el Estado tenemos un serio problema, no nos gusta la meritocracia. Bueno, ¿por qué no la imponemos? Y eso está asociado con el tema de los nombramientos. Claro. La mayor frustración que he visto en el funcionamiento del aparato estatal es ver a un funcionario nombrado. Luchó tanto para que logre su nombramiento y al día siguiente se transforma, no generalizo, pero es en la mayoría de los casos, se transforma, no sé, el término puede ser muy duro, pero es una carga para el Estado y ya no es una solución. Son más bien los contratados, los famosos CAS que antes ingresaban, los que hacen todo el trabajo. ¿Por qué? Porque ya tienen la garantía de la estabilidad laboral. Y esto está muy asociado al tema de Servir, porque la meritocracia te exige competencia. Tú trabajas en una empresa privada, a fin de año te van a evaluar. Y en función de esa evaluación está tu renovación de contrato. Claro. Es simple y tienes indicadores. Para eso se ha desarrollado el management y es fascinante para poder ahí controlar y tener resultados concretos, ¿no? Pero también seamos conscientes, hay otro problema serio que es en el manejo presupuestal. Tú hablabas de educación y, por ejemplo, lo que ha sido el boom estos últimos años ha sido la construcción de infraestructura educativa, que es necesario y es vital. Pero tú vas a centros educativos que necesitan infraestructura educativa 30 años, 40 años y no lo tienen. Como mi colegio, el colegio más emblemático de Andahuayla es el Juan Espinosa Medrano, que estamos esperando, conseguimos el presupuesto siendo congresista, pero hasta ahora seguimos esperando. Pero tú vas a una zona rural y vas a encontrar una infraestructura para 1000 alumnos. Y el crecimiento vegetativo no pasa de 100. O sea, tienes una infraestructura para 1000 alumnos y a lo más que vas a poder atender, y eso juntando a todos los niños es 100 niños. Entonces, fíjate esa desproporción entre las necesidades y la inversión. Acá está transversal el tema de la corrupción, porque ¿por qué se decidió en Pronieto, en el Ministerio de Educación, asignar un presupuesto si se sabía que el crecimiento vegetativo de ese colegio no correspondía a esa magnitud? Alguien recibía un porcentaje. Evidentemente la corrupción. No, y eso empieza inclusive mucho más antes, porque tú has sido gobernador, hemos sido congresistas, tal vez en la experiencia política, desde la propia campaña empieza la corrupción, porque ahí se financia de manera ilegal, irregular, y empiezan los amarres para que después les puedan facilitar pues, las obras de licitación. ¿No? Entonces, ese es un problema serio, la corrupción. En ICA combatimos la corrupción. Yo me jacto y con mucha gratitud a centenares de
compatriotas de todo el Perú que vinieron a apoyarme, y en Ica desmantelamos lo que serían los dinámicos del centro de Ica. La mafia de los brevetes existía en Ica, y una iqueña, Rosana Vera, dirigió la Dirección Regional de Transportes y eliminó la mafia. Es una persona, por supuesto con su equipo, que eliminó. En salud, nosotros corregimos lo de las colas porque los médicos abandonaban el hospital en horario de trabajo y por supuesto abandonaban a los pacientes. Y por eso las colas. Vino una gerente público de Servir, Diana Bolívar, y puso orden, igual sucedió en los demás hospitales, implementó un sistema de gestión digital del hospital y 0 colas, 4 veces más atenciones. Entonces lo que yo sostengo es que tenemos recursos, tenemos infraestructura, tenemos capacidades profesionales. Y diagnósticos, hasta por las orejas. Diagnósticos hasta por las orejas, pero no tomamos al toro por las astas. Entonces, a lo que quería llegar, en el Perú tenemos instituciones estatales exitosas, y yo siempre hablo del Banco Central de Reserva. RENIEC, ¿no? ¿Por qué no darle esa misma autonomía a los servicios de salud, educación, agua potable y basura, entre otros? Pero mira lo que has dicho, y lo he leído en algunos de tus artículos, alguna vez. Lo que has dicho es que finalmente lo primero que hay que hacer es liberar al Estado de la captura corporativa de todo tipo, desde los grandotes hasta los chiquitos, que tienen capturado, maniatado al Estado. Entonces la primera tarea es hacer que el Estado sea Estado, es decir, que sea el representante del interés público, no del interés privado de 5, 6, 100 o 1000, del interés público. Recuperar el Estado para el interés público, tarea fundamental. Y la segunda cuestión es que si tú recuperas el Estado para el interés público, lo que necesitas es colocar en la agenda las políticas contra las desigualdades, que además son conocidas en la historia de la humanidad: educación pública, salud pública y seguridad pública de calidad. Entonces, poner ese tema en la agenda y colocar los recursos que sean necesarios para que tengamos un país que tenga pues esas tres áreas bien cubiertas. Pero no es posible si tú no tienes en primer lugar esa recuperación del Estado para el interés público. Y en mi opinión, y aquí concluyo, eso es eminentemente una tarea política, de liderazgo y voluntad política, con visión clara y con capacidad de construir los consensos y de convencer y abatir resistencias para poder resolver ambas tareas. Ya, pero entonces, yendo a una elección nacional con 20 candidatos, está perdida la guerra completamente, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No Yo necesariamente. creo que yo sí discrepo cuando dices que ha sido un fracaso. Somos un Estado fallido. Pero Fracasado. hay experiencias, no. Ahí sí yo discrepo, porque yo siento que el problema es que ha habido cierto desapego con la problemática que tenemos. Cada gobierno se ha ido centrándose en sus cuestiones particulares. Lo que decía al principio, ¿no? Esa necesidad de construir nación. Y creo que este es el mejor ejemplo con este gobierno, ¿no? Supuestamente reivindica a los sectores tradicionalmente excluidos, y por eso ha sido la votación. Pero ¿qué está haciendo cuando toma sus decisiones justamente asociados con temas de corrupción? No le está quitando el beneficio que debería llegar a esos sectores excluidos que miraban con esperanza que este gobierno nos iba a representar. Entonces, yo lo que veo más bien es un fracaso de una sucesión de muchos gobiernos A eso que me no han refiero. estado A entendiendo, eso me pero refiero como también fracaso. ha habido iniciativas, y muchas iniciativas, sobre todo ciudadanas, que han permitido encaminar. O sea, mal que bien, hay cosas que se han ido atendiendo y se pueden recuperar esas experiencias, desde temas agrícolas, temas productivos, igual en la cobertura de servicios. Tú acabas de mostrar un Pero son ejemplo islas, muy concreto. son islas. A eso voy. Es como la ¿Por qué todo selección, es está- como la selección peruana. Es una isla de funcionamiento. Sí. Volteas y ves el campeonato local Es un desastre. y es un desastre. No tenemos nada, no tenemos trabajo de Tampoco menores. tan isla, ¿eh? Tampoco tan isla. Hemos ido al Mundial después de 34 años y uno dice, bueno, es que antes era diferente. Pero el 70 fuimos al Mundial después de 30 y tantos años. 39. O sea, digamos, finalmente el entorno, el contexto institucional te termina pesando. Te termina pesando. Claro. Y entonces lo que hay que hacer es poner liderazgos al servicio de la construcción de ese entorno institucional para que las cosas comiencen a funcionar. Con este gobierno, por ejemplo, ya que lo menciona Richard, ha pasado lo opuesto a lo que, Jorge, tú mencionas. En vez de recuperar el Estado para que esté al servicio de lo público, el Estado se está utilizando como una moneda de cambio para mantenerse en el poder.
donde tú estás ofreciendo ministerios y donde estás ofreciendo puestos a personas que no están capacitadas, las temáticas se saben. Los gremios se sientan una vez y una vez y una vez siguiente con distintos funcionarios a explicarles lo mismo. Las temáticas están en transporte, en pesca, en el agro. Las temáticas están. Pero si sigues cambiando personas y si no se recupera el Estado para que esté sirviendo a lo público, si no simplemente sea una moneda para poder mantenerte en el poder poniendo a cualquier persona, no vas a poder tener a las personas que tomen esas decisiones y que hagan las ¿Tú te das cuenta modificaciones? que acá hay una muestra ya de desprecio por el bien público? Porque el hecho de contratar justamente a gente incompetente solo para atenderle el favor político es una muestra que no les interesa el país. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, cuando están destruyendo la institucionalidad y están retirando justamente a la gente que tiene cierto conocimiento, cierta experiencia en la gestión pública, lo que se nos viene en los próximos meses es un escenario de terror. Pero porque vamos a tener problemas bastante serios. Eso, ¿no? Richard, tiene que ver con lo que tú mencionaste hace un rato. Construcción de un nosotros, construcción de una nación. El tema es bien antiguo. Guamán Poma de Ayala, que ha escrito el libro más antiguo que se escribió en esta parte del mundo, ya lo señala al final de su largo legato al rey. Lo señala con toda claridad. Desde entonces viene. Entonces, el tema es que tenemos que fortalecer el ámbito de lo público. Mira el Congreso. Se van a lanzar a reformar 55 artículos de la Constitución. Un Congreso de menos de 10%. Y lo van a hacer, porque tienen la legalidad para hacerlo, y la tienen. Y la legitimidad, que es la consideración del otro, del nosotros colectivo, de cómo construye una salida que sea negociada, pactada, reformas constitucionales, nos van a regir a todos, es nuestra carta fundamental. También allí está fallando este sentido de lo público, una dimensión estatal de la política que no tenemos. Y espacios como este, qué bueno que se producen, porque nos permiten ir generando esa dimensión fuerte de la vida pública. Tú sabes que los que estudiamos economía y administración corporativa, aprendemos lo que se llama diseño institucional, el diseño. En mi opinión, el Estado está mal diseñado, ¿no? Las municipalidades, cuya función, entre otras, es dotar de agua potable a los pueblos, es un mal concepto, porque un servicio tan sofisticado como es tomar agua del río, seguramente con sedimentos, potabilizarla, que es todo un proceso súper técnico y sofisticado, distribuir, cobrar y después tratar las aguas servidas en manos de una persona que no tiene por qué saber del tema y que cada 4 años va a rotar con otro, ¿no? Y encima, donde la corrupción está presente, es una canción al fracaso. No hay forma de que los peruanos tengamos agua potable. Y vengo de una reunión en el Instituto de Investigación Nutricional. El problema de la anemia y la malnutrición es agua, es un problema de agua. Entonces resulta que los alcaldes están malnutriendo a todos los niñitos recién nacidos que están pues con diarreas y parásitos y todo lo demás. Estamos hablando de palabras mayores. Lo repito, en este espacio a mí me gusta hablar de propuestas de solución, ¿no? Si los alcaldes fracasaron, ¿cómo se arregla el tema del agua potable? Por solo mencionar uno, porque ya hemos hablado de salud y educación. Agua potable es otro, ¿no? Hay soluciones de gestión del agua potable múltiples en el mundo. Múltiples. Hay espacios en los cuales, hay países en los cuales se gestiona de modo privado y hay países en los cuales se gestiona de modo estatal. Sí. En el medio está gestión pública, que no es solo estatal, y gestión público-privada. O sea, son distintos modelos de gestión. Pero del mantener las cosas como están nos van a llevar a la desnutrición permanente, porque los alcaldes van a seguir gestionando las empresas de saneamiento en todo el Perú. Bueno, habrá que encontrar una fórmula. Y date cuenta que es una especie de monopolio. Cuando se habla de lucha contra los monopolios, el tema de saneamiento justamente es un monopolio de los municipios, pero no para el servicio público. Es más bien la caja chica de casi todos los municipios. Imagínate, ¿cómo va a haber agua potable si es la caja chica? Evidentemente se tiene que cambiar la estructura del Estado para que haya una institución independiente, autónoma y con capacidad de gestión, Bueno, ¿no? Podría ser hasta empresarial. Por eso ¿no? me gustan estos diálogos, porque lo acabas de decir, ¿no? Una institución no necesariamente privada, al contrario, estatal, pero autónoma. No sé si Claro, estatal, se van a Fernando, asustar cuando- pública. Pública, Porque bueno, nosotros nos pero identificamos autónoma y blindada de la política Tendemos a sucia. identificar lo público con lo estatal, y no es así. Ya, después nos vas a explicar qué Lo cosa estatal es es una forma de lo público, pero Ya. no es la única. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales.
Son organismos públicos. Públicos, ya. No estatales, pero públicos. Público, ¿no? correcto. Y así como esa hay otras. Y ahí sería interesante, por ejemplo, que se involucre a la población Claro. en este tipo de actividades muy concretas. Porque al final no solamente vas a ver el tema de agua, no solamente vas a ver el tema de aguas servidas, las aguas pluviales, tierra de montaña, de selva. El problema del agua pluvial es La terrible basura. porque se asocia El medio ambiente. directamente. No, se asocia, cuando hay una lluvia, se va a mezclar con el desagüe Claro. y va a haber una contaminación terrible y está asociado al tema de Claro. justamente de la desnutrición, porque ahí están los altos índices de las sedas, ¿no? De los niños que van a tener problemas gastrointestinales a consecuencia Claro. de que el agua va a estar contaminada. Claro. Y eso habría que hacer la evaluación técnica para ver si realmente es agua potable la que se consume. En Andahuaylas, Definitivamente en no es. Abancay, Así no es. tenemos agua potable, es simplemente agua entubada en la mayoría de los casos y es bastante frustrante, ¿no? Así es. Porque se supone que tenemos ya recursos y ¿qué se está haciéndose como visión? No lo ven el agua Así es. pues como una alternativa de desarrollo. Estamos hablando para atender ciudad, ¿ah? Claro. Porque el problema del agua también está asociado con la agricultura, pero no hay esa visión Así de es. poder atender esta necesidad Y elemental. tenemos agua en el Perú. Y tenemos Ay, mucha agua. Tenemos esa gran ventaja. Nos queda un bloque después Mal de este administrado. corte y vamos a hablar de eso, pero no quiero dejar de comentar del proceso en el que estamos nosotros cuatro, más Marisol Pérez Tello. Vengo de Verisur a hacer la evaluación de seguridad de su casa. Claro, adelante, por Gracias. favor. Gracias por venir tan rápido. Necesito evaluar los puntos vulnerables de su casa para instalar la alarma a su medida. Ujú, pero ¿puede quedar instalada hoy? Sí, claro, hoy mismo. Es que paso los fines de semana fuera y me urge que quede instalada. Le muestro. Gracias. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800-179-79. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Cómo vas con tu meta de aprender inglés este año? Si todavía no has comenzado, aún estás a tiempo. Porque en Open English, como estamos a mitad de año, nuestro curso está a mitad de precio. Logra la fluidez en clases en vivo ilimitadas con profesores nativos. Con nosotros sí vas a cumplir tu meta. Aprovecha tu oferta. Inscríbete hoy en openenglish.com. Muy interesante, como siempre. No hay diálogo malo cuando hay buena fe. Esa es mi otra lección de vida, ¿no? Y escuchar a Richard Arce hablar de autonomizar la gestión del agua potable, ¿no? De empoderar al Estado para cortar las brechas que hacen que el país sea tan injusto, tan inequitativo, ¿no? Muy, muy interesante. Pero yo quiero, mientras damos la última ronda, transmitir a los televidentes este proceso en el que estamos, además de seguir con la solución, digamos, ¿no? Con las propuestas de solución. Daniel, cuéntanos del proceso y quiero que la gente sepa en lo que estamos. Sí, es un proceso raro, ¿no? Peculiar, porque yo no había participado en un proceso así anteriormente. Nos juntamos un día y con nosotros cuatro, junto con Marisol Pérez Tello, y nos sentamos y nos conocíamos un poco algunos nos conocíamos más, y empezamos a hablar, así como hoy, de los problemas del país y una serie de cosas, soluciones, pero después nos dimos cuenta en esa primera reunión que teníamos que solucionar un tema inicial, y era que no teníamos un puente de confianza suficientemente sólido entre nosotros, y nos pusimos como única misión o como único objetivo de esas reuniones construir confianza entre nosotros. Básicamente, empezar a confiar entre 5 personas que hemos estado en espacios distintos en política, que estamos ahora haciendo cosas distintas, yo desde la pesca en Oceana, tú en el agro, construyendo partidos, poblando a gobiernos regionales, y creo que hemos logrado ese primer objetivo, ¿no? De generar confianza, al menos entre los 5 personas que nos hemos reunido ya unas cuantas veces, y ya pensando en cómo seguir
creciendo este espacio, ¿no? Lo que tú decías, de que no hay diálogo malo si hay buena fe. Ya sabemos que hay buena fe en el grupo, ya podemos hablar con tranquilidad y somos de espacios diferentes. ¿Y cómo seguimos ampliando esto, ¿no? Me parece un proceso muy bonito y muy replicable, muy necesario de replicar. Yo quiero enfocarnos siempre en meter goles, ¿no es cierto? Yo creo que la política está patas arriba hoy día en el Perú y desde hace varios meses, ¿no? Y a mí me gusta transmitir una imagen de diálogo, de tolerancia, de respeto, bajo la condición de que no hay corrupción, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, desde el punto de vista también de resultados que espera la ciudadanía, ¿qué decirle a los políticos? ¿Por qué están tan en la luna, ¿no?, hablando de cualquier cosa menos del agua, la salud, la educación y la seguridad? Yo comparto, el empoderamiento ciudadano tiene que ser otro propósito, otro desafío, porque la ciudadanía está muy pasiva, me parece. El Estado nos maltrata, nos pasa por encima y no reaccionamos. Yo creo que la ciudadanía tiene que empoderarse mucho más de lo que está y exigir servicios dignos, ¿no? Y a mí me gustaría ver a la ciudadanía mucho más reaccionaria en ese aspecto, mucho más contestataria, ¿no? Y de exigir el derecho de ser mejor atendido por el Estado. Hay un cansancio, ¿no? Hay un cansancio de la ciudadanía. Bueno, hay que darles fuerte vitaminas, pero necesitamos una reacción ciudadana para exigirle al Estado un buen trato, en mi opinión. Y aprovecha para ilustrarme la diferencia entre lo político y lo estatal. Lo público y lo estatal. Es que el Estado es un ente público, pero no es el único ente público. O sea, instituciones que no son necesariamente del Estado, como señalé las organizaciones no gubernamentales, pero los sindicatos o los gremios empresarios son públicos. Son públicos, correcto. Son públicos, pero no son estatales. O sea, la dimensión de lo público la confundimos. Cuando decimos público, decimos lo estatal. No, lo público es mucho más amplio que lo estatal. Y es importante porque tener claro el asunto nos permite tener políticas mejores, ¿no? Ahora, en relación a lo que tú mencionas, sí estamos mal, pero y las cosas no están caminando como deberían caminar. Y cada vez que sigo el tema político, y lo hago cotidianamente porque finalmente es lo que me apasiona, tiendo a estar pues enojado como estamos todos, ¿no es cierto? Oye, pero esto y lo otro y aquello. Pero al mismo tiempo pienso para yo mismo sostenerme un poco del optimismo, que hay cosas que están pasando que son fundamentales. O sea, llevamos ya 10 meses, 11 meses de un gobierno para mí fallido, pero la democracia con todos sus defectos sigue allí. Imagínate esto hace 60 años, 80 años. Golpe. Claro, ya hubiéramos tenido una resolución por la vía militar. Segundo, tenemos unas Fuerzas Armadas que nos han reiterado una y otra vez su vocación constitucional. Incluso cuando han habido civiles que han dicho explícitamente, vamos a dar, bueno, el último era un civil, era un general que dijo que vamos a dar un golpe democrático, vamos a pedir un golpe democrático. O sea, un contrasentido y una aberración, ¿no? Pero nuestras Fuerzas Armadas nos ha dicho, oye, yo sé cuál es mi rol constitucional. Tú haz el tuyo, resuelve, genera consensos, genera soluciones. Entonces yo creo que hay, digamos, también... no, hay logros. Exactamente. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque creo que una mirada tremendista, catastrofista de la situación hace que la gente se repliegue y no mire las rutas de lo que estamos haciendo hoy día y de lo que hemos hecho antes, porque esto que ocurre hoy día son logros que vienen de 30, 40 años atrás, de la propia experiencia nuestra, ¿no? Entonces yo creo que, y por otro lado hay un hecho final y aquí concluyo, son casi 300.000 muertos según un periódico inglés en la pandemia. O sea, eso es una herida, es una herida en cualquier sociedad. Y yo creo que ahí también hay un tema de repliegue, porque no solamente son las muertes que ya enlutan a muchos hogares peruanos, sino también la situación en la que estamos. Una inflación, falta de empleo, un gobierno dubitativo y sin rumbo que genera más complicaciones de las que resuelve. Entonces, en ese contexto, la gente pues también tiene el derecho a una pausa, ¿no es cierto? Y hay que incentivar con nuestra propia acción como políticos
y como hombres públicos la movilización de la ciudadanía. Lo irónico es que es un logro frente a un Estado que quiso avasallar al Congreso, imponer una asamblea constituyente para perpetuarse en el poder. O sea, es un logro ciudadano colectivo interesante, incluso de la prensa, que es tan criticada también, ¿no? La prensa ha jugado un rol interesante, en mi opinión, y el propio Congreso, en evitar el golpe, ¿no? El golpe que Vladimir Cerrón lo dice con total desparpajo, ¿no? Hay que controlar las Fuerzas Armadas, al Congreso, al Poder Judicial. Ese es un lado. Y hasta a los curas. Ese es un lado. El otro lado está tocando la puerta de los cuarteles. Por eso han habido pronunciamientos claros de las Fuerzas Armadas y sus jefes, porque el otro lado está tocando la puerta. Y lo han dicho en calles y han ido a hacer manifestaciones ante el Comando Conjunto pidiéndole intervenga, intervenga. Y lo que has mencionado hace un ratito cuando estabas hablando de que se está aprendiendo el golpe, no sabía bien a quiénes te referías, ahora entiendo que a la situación actual, pero yo creía que hablabas de nuestra historia en realidad. Normalmente estas victorias ciudadanas, institucionales, se han dado como defensa a algún ataque en general, desde que yo soy chico. Siempre todas las cosas que he visto han sido defensa, reacción a... Mi primera marcha fue, creo que a mis 14, 15, cuando destituyeron a 3 miembros del Tribunal Constitucional. Y fue una marcha, pero además de multitudinaria, alegre y fuerte, que fortaleció movimientos ciudadanos. Entonces, ¿qué va a pasar con el movimiento ciudadano ahora? Ya hemos visto la vez pasada, ¿no? que vinieron a una reunión, ya vimos grupos de jóvenes que se están organizando para encontrar salidas a la crisis. ¿Cuál va a ser la respuesta ciudadana a esta crisis generalizada? Eso genera expectativas, poniéndonos en el lado optimista que menciona Jorge. ¿Cuál va a ser la respuesta esta vez y qué paso vamos a dar en defensa de? Y esos son los movimientos ciudadanos. Ahora, yo quiero ver los siguientes logros, ¿no? Un sistema de agua potable para que los niños no se enfermen como se enferman ahora, ¿no? Yo quisiera, como otro logro, recuperar la prestancia de la educación pública que hubo en los 60s y los 70. Yo soy UNI. La UNI me educó, la UNI, una institución estatal de excelencia, y me sirvió maravillosamente para toda mi vida. Y lo sigue siendo. Entonces, yo quiero esos logros para mi país y en la salud pública también. O sea, muy bien, estos logros de haber mantenido la democracia, que realmente es admirable, porque efectivamente esto hace 30 o 40 años estaríamos en golpe, me queda clarísimo. Pero queda la llaga, la herida de no haber metido el gol en el tema del agua, la salud, la educación. Y bueno, tarea pendiente. No, y Richard. Tenemos que utilizar lo que siempre nos han mostrado los peruanos emergentes, ¿no? Esa capacidad de resiliencia para poder pararse frente a los problemas y volver a empezar. Se caen y de nuevo retoman la actividad. O sea, cuando uno sale a la calle, y siempre a mí me va a sorprender, es que tú llegas a la esquina y vas a ver a un peruano que se ingenia la manera de generarse sus ingresos. Tal vez si han tenido la oportunidad de salir a otros lugares, la gente generalmente trabaja en empresas, trabaja en el Estado, pero no, acá en el Perú, ese sector informal que puede ser muy cuestionado, nos muestra a todo el país que somos capaces de inventar nuestro trabajo para poder salir de los problemas, que evidentemente debería tener mejores condiciones y todo eso no está en discusión, sino es como en esta circunstancia de problemática que estamos viviendo en el país, es una realidad, es un gobierno desastroso, eso no podemos negar, no se puede tapar el sol con un dedo, más aún, si uno se siente de izquierda, uno se avergüenza porque empieza a ver con envidia y con recelo lo que está pasando en Chile, ahora lo que va a pasar en Colombia, porque entendemos que esos fenómenos son mucho más consistentes a lo que se ha generado acá. Entonces, ahí viene la tarea, pues. ¿Qué hacemos? Nos aglutinamos en nuestro espacio, en el círculo donde nos sentimos en confianza, nos sentimos cómodos, en nuestro hábitat, o más bien abrimos nuestro espacio para poder generar un diálogo mucho más abierto, con diferentes posiciones. Porque podemos estar hasta inclusive en las antípodas. De repente nunca vamos a poder consensuar para hacer un proyecto político juntos. Pero ahorita el problema del país nos obliga a que nos sentemos, dialoguemos, busquemos una estrategia, porque en lo personal siento que no solo es el Ejecutivo, es también el Congreso. Estamos en una orfandad terrible donde la única alternativa que veo en el horizonte es esa posibilidad donde podamos dialogar
diferentes posiciones para lograr un consenso que nos permita movilizar a la ciudadanía. Yo no veo otra alternativa frente a la circunstancia que estamos viviendo y por eso es que me motiva mucho participar de espacios como este para que podamos motivar a más personas, porque ahí está la responsabilidad inclusive política. Personal, hago política, entonces no solamente es participar en un proceso electoral, sino también en una circunstancia donde hay problemas en el país. Somos los llamados a levantar la voz, a movilizar, a organizarnos, ¿no? Con toda transparencia y sobre todo compromiso por el Perú. Sí, estamos hablando de un anticipo de elecciones o un cambio anterior al cronograma oficial, ¿no es verdad? Y no repetir los errores y más bien llevar propuestas como la que sale de un proceso de diálogo como este, ¿no? Donde realmente la población es pues el objetivo, ¿no? Y en cuanto a carencias se refiere, tan sencillo como priorizar el agua, la salud, la educación y la seguridad y concentrarse a eso y buscar el diseño institucional que resuelve el problema, que claramente no es el actual. No es el alcalde que cada año va a cambiar y va a manejar una empresa de agua y la basura. Eso fracasó, ¿no? Entonces a eso me refería. Pero eso, Daniel... Y nos hemos dedicado ahorita menos de una hora a debatir sistema estatal o público diferente, cosas muy útiles que nuestros representantes podrían estar haciendo. No nos hemos dicho facho, rojo, caviar, y no lo hemos necesitado, más bien hemos trascendido a esas tonterías. Oye, tú votaste por esto, oye, tú votaste por tal, ¿no? En nuestra primera reunión hablamos de esas cosas y pasamos la página inmediatamente y nos pusimos a hablar de cosas relevantes. No tenemos tiempo que perder para estar en peleas adolescentes cuando en realidad tenemos muchas cosas que resolver y se pueden hacer. Y es el único camino. Decía Luis Alberto Sánchez que el Perú era un país adolescente. Así es. Con dificultades para producir conversación y diálogo. O sea, Aya de la Torre, para ir ya más allá de Luis Alberto Sánchez, alguna vez dijo, yo en el Perú quise jugar ajedrez y me tiraron el tablero en la cabeza. 35 años de persecución del APRA, o sea, no es cualquier cosa, muchos muertos, muchos deportados. Y al final de su periplo, en los años 60, en los alrededores de los 60, se produce esa famosa conversación y aquella fotografía con Beltrán y con, creo que Ortiz de Ceballos, no recuerdo quién era el otro líder, o Juan de la Piedra. Y entonces Prialé se ve obligado, están tratando de escucharse, pero como escucharse y conversar es sospechoso, Prialé se ve obligado a decir, conversar no es pactar, porque había que dar una explicación. Brillante, entonces, claro. Seguir hablando yo creo que es bueno porque va construyendo un espacio de confianza. Pero tenemos que pasar a la acción, esa es la tarea pendiente, porque hay una expectativa generalizada frente a lo que está aconteciendo con el país. Pedro Castillo logró motivar a un gran sector del Perú con una esperanza. Esa esperanza se está perdiéndose y está empezando a surgir una especie de hartazgo, de cólera, de indignación frente a lo que está viendo con los actos de corrupción más que evidentes que se están mostrando. Entonces hay que saber canalizar para que eso no sea después un caldo de cultivo para un tema más violento. Ya tenemos experiencia. Es posible que eso ocurra. Entonces ahí está nuestra responsabilidad como políticos, y es parte de inclusive cuando se dice hagamos docencia política, justamente está en generar estos espacios. Pero estamos de diálogo, en la acción, ¿no es cierto? Estamos en la acción. Bueno, hemos llegado... un paso más para adelante y yo creo que podemos convocar a muchas más. Vamos a seguir. Creo que es la gran tarea. Y yo creo que en esta hora hemos demostrado que se puede dialogar con respeto, pero sí, hay esa condición. No se dialoga con la corrupción. La corrupción malogra todos los diálogos. Tienen otros objetivos. Otros objetivos. Entonces, mercantiles, ¿no? Terribles, sobornos, coimas y favores indebidos, privilegios del Estado, atroz. Así que con ellos ni a la esquina. El resto, todo lo que quieran. Muchísimas gracias.